Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por asistir a la reedición de la presentación de la finca de la Barbera, de todos los tejidos, los platos, los muebles, las lámparas, las cartas, absolutamente todo ese material que la Barbera nos ha ofrecido durante estos 9 años que lleva esta obra funcionando. Estuvimos en Madrid ya presentando este catálogo en el Museo de Artes Decorativas. Destacar, hablaré poco porque bueno, los expertos están aquí, destacar que casi 20 museos han colaborado en esta obra y de ellos 5 de los más importantes de España, que además están entusiasmados de haber participado en este proyecto de la vila, porque lo que nos transmitieron allí en Madrid es que es un magnífico trabajo, que son unas magníficas colecciones y que prácticamente nos daban las gracias por haberles dejado participar, ¿no? Esto a veces te choca un poco porque son museos nacionales, los del vidrio, de los tejidos y tal, pero estaban todos contentísimos de haber participado en este catálogo que, bueno, después de 9 años pues ya ve la luz y bueno, es un patrimonio más cultural del Ayuntamiento del municipio de La Vila. Y sabéis que la Barbera, pues independientemente del catálogo, pues tiene una vida propia muy importante, con las visitas guiadas, con enseñar la casa, los actos que se hacen allí. Y bueno, esto yo creo que el catálogo complementa un poco toda esa actividad cultural, lúdica que se realiza en la finca de la Barbera y que para nosotros es un referente que podemos enseñar allá donde vayamos. Así que enhorabuena a Antonio y a toda su gente por todo lo que vienen haciendo, en concreto hoy por el catálogo de la Barbera, y muchas gracias. Le cedo la palabra a Carmina. Buenas tardes. Me tenéis que perdonar un poco por la voz. Estamos aquí, María Jesús, María y yo, en la presentación de los 4 editores científicos, junto con Antonio Espinosa y Paula Doncel, y en la presentación también de los 40 y tantos autores del catálogo. Entonces, bueno, vamos a empezar haciendo un poco una mirada hacia atrás y María Jesús nos va a comentar cómo hemos llegado hasta aquí, el origen. Sí, hola, buenas tardes. Este proyecto nace en un momento en que el gobierno municipal se hace cargo de la Casa Museo de la Barbera. La Casa Museo de la Barbera era un edificio arquitectónico en donde vivía una antigua familia adinerada de aquí de la vila y era un elemento desconocido en general para la población. Ahí se sabía que había un edificio importante, una antigua masía, que había una familia que parece ser que tenía mucho abolengo, que tenía mucha tradición, se sabía que era una familia religiosa, pero normalmente no se accedía, no era una familia que se relacionaba mucho con el resto de la población. Entonces era algo que está ahí, pero realmente no se sabía, no se conocía toda su trayectoria, toda su historia, no se sabía, no se conocía todos los elementos que habían en la casa. Entonces, en el momento que el gobierno municipal le hace el encargo al director del museo, Antonio Espinosa, se hace cargo y empieza a elaborar un proyecto para que la casa fuera musealizada. En un principio lo que se hace es, primero se tiene que preparar un proyecto arquitectónico, se tiene que hacer las correspondientes excavaciones de la casa y al mismo tiempo ya se empieza a ver qué patrimonio mueble había dentro de la vivienda. Entonces, al mismo tiempo se empieza a preparar ese proyecto en donde el director embarca como buen patrón, como buen capitán del barco, embarca a todos los profesionales, a todo el equipo y se empieza a realizar un trabajo
interdisciplinar o multidisciplinar. En ese primer momento, el proyecto se trata de realizar un proyecto investigativo para conocer toda la evolución y toda la genealogía de la familia. Entonces, dentro de esa investigación cualitativa, estuvimos desarrollando, Carmina y yo, distintas etapas. En un primer momento, una de las fases fue irnos ciertos días a trabajar al archivo parroquial, en donde pudimos elaborar las distintas ramas del árbol genealógico y se pudieron averiguar muchos datos muy importantes que son los que han conllevado todos esos datos a formar parte de este catálogo. Esos datos posteriormente también se fueron ampliando por parte de algún miembro del equipo del voluntariado cultural, que luego lo comentaremos. Aparte del trabajo del archivo, aparte del trabajo que se estaba haciendo de investigar las piezas, aparte de ponerse en contacto con distintos museos, también empezamos la etapa de las entrevistas. Para la etapa de las entrevistas contamos con personajes, como veis ahí, personajes muy emblemáticos. Estamos viendo a Jaume, estamos viendo a Cinto. Tuvimos ahí una colaboración, que es lo más importante que hemos tenido dentro de este proyecto, es una colaboración y una participación no solamente de personas especiales, de voluntarios. Tuvimos una colaboración extraordinaria de toda la población. Pero eso sí, fue viniendo esa colaboración fue concatenada y se fue relacionando a través del equipo de voluntarios. Nuestros voluntarios nos iban dando nombres, nos iban dando direcciones y entonces nos íbamos acercando a las distintas personas, a los distintos miembros o a los distintos personajes que habían estado cerca de esta familia tan desconocida. Solamente personas también muy vinculadas, porque esta familia, como todos sabéis, era muy religiosa, personas muy vinculadas con la Iglesia, personas incluso cuidadores, personas albaceas, abogados que habían tenido. Entonces fuimos haciendo entrevistas cualitativas, entrevistas orales, y fuimos elaborando ese árbol tan importante para nosotros, al mismo tiempo que fuimos conociendo cómo eran estas personas, qué sentimientos tenían. Nos fuimos acercando y, como decíamos a veces Carmina y yo, nos fuimos encariñando con esta familia, porque a la vez que íbamos viendo sus recuerdos, sus estampas, la devoción religiosa que ellos tenían, pues nos fuimos encariñando con esta familia. En ese momento tan importante tuvimos también muchísima suerte, porque tanto el equipo de gobierno como los distintos concejales que hemos tenido nos han apoyado totalmente, empezando por la concejala Loli Such, que estuvo alentando y preparando un equipo de voluntariado cultural extraordinario. Aquel equipo ha estado trabajando muchos años, porque no he mencionado que son muchos años los que se ha estado elaborando este catálogo. Entonces, a través de la concejala Loli Such, se preparó un equipo de voluntarios y de voluntarias que todas ellas, excepto alguna excepción, continúan con nosotros, continúan trabajando, voluntarios y voluntarias, pero se han abierto distintas ramas. En un momento dado, las voluntarias, como vemos aquí en la foto, se dedicaban a colaborar con restauración, se dedicaban a colaborar, y lo siguen haciendo, con las visitas guiadas, con nuestra guía, con Malena, y
la ayudaban y la siguen ayudando en las visitas de esta casa museo tan importante que tenemos en este momento. A la vez que tenemos estas voluntarias que hacen visitas guiadas, también tenemos otros miembros, otros voluntarios y voluntarias que se han dedicado a investigar, a seguir ayudándonos en temas que nos hacían falta, en seguir trabajando el tema del árbol que no lo habíamos podido acabar, en seguir colaborando en investigar algunos temas que tenían que terminar alguna información, y continuamos con ese equipo de voluntarios y de voluntarias que realmente han hecho una labor no solamente extraordinaria, sino que yo en este momento tengo que decir que el catálogo que llevamos mucho tiempo preparándolo, al final pues faltaba una labor muy importante, una labor de revisión editorial, una labor de revisar a nivel de todo el catálogo, porque como comentará Carmina, tiene muchos autores, tiene muchos apartados, tiene casi 600 páginas, y ese trabajo del catálogo necesitábamos una persona que lo editara completamente, que hiciera una revisión lingüística, una revisión a nivel de las 3 lenguas que lo compone, y tuvimos la maravillosa suerte de que la voluntaria cultural Paula Doncel Recas, totalmente de forma altruista, hizo la revisión en los 3 idiomas y, como comentaba, la revisión completa de todo lo que le hacía falta a nivel gramatical, a nivel lingüístico, a nivel de matizar contenidos, y hizo hasta 6 revisiones. Con lo cual creo que el producto, porque al final lo que vamos a tener con este catálogo es un producto muy importante que va a tener, ya está teniendo mucha difusión, muchas expectativas, y muchísima gente ya está deseando poderlo ver, poderlo conocer. O sea que, como decía, hemos conseguido un instrumento y un producto muy importante que ahora Carmina nos va a explicar el contenido del catálogo. Sí, tenemos hoy la suerte de presentar un catálogo que es el fruto de más de 10 años de trabajo. Es, como dice María Jesús, el producto de un esfuerzo grande por parte de técnicos, por parte de colaboradores, también por parte del Ayuntamiento, que siempre ha estado apoyando este proyecto y este museo. Empezamos teniendo como concejal a Loli Such, también Marco Santapau, después Kiko Melero y ahora Pepe Lloret. Todos han apostado muchísimo por sacar a la Barbera adelante y que sea en lo que se ha convertido un museo de referencia a nivel estatal, incluso conocido fuera de Puebla. El catálogo tiene un volumen considerable, porque en la Barbera hay más de 6.500 piezas y bueno, se han recogido una muestra casi insignificante de las que hay, pero eso da a entender la riqueza patrimonial que tiene la casa. Se han hecho una selección de piezas, la mayoría son de las que están expuestas al público, otras no por razones de conservación, pero bueno, una selección de las que consideramos más relevantes. Casi todas pertenecen al siglo XIX porque es el siglo en el que la casa tiene su momento de esplendor, así, y en el que digamos que en el proyecto de musealización se ha congelado, se ha mantenido ese ambiente decimonónico. En el catálogo han colaborado, pues como decíamos, más de 40 autores, y en él se cuenta el proyecto desde los inicios, desde la restauración del edificio, todo ese proceso, cómo se diseñaron los jardines, cómo se hizo el primer catálogo de piezas, el primer inventario topográfico, toda la restauración
desde fuera del museo y desde dentro del museo, la organización, el voluntariado, todo. O sea, que es como la historia de la Barbera resumida en este libro, en estos, bueno, abierto al público lleva desde 2005, o sea, todos estos años. Y bueno, finalmente lo presentamos en CD porque un volumen de 600 páginas era difícil de poder imprimir por los costes, no solo de producción, sino que luego tendrían de cara al público. Entonces consideramos que iba a ser mucho más asequible hacer una edición digital por un precio de 5 euros, va a estar al alcance de todo el que quiera tenerlo en casa. Y por otro lado, la edición digital también nos permite que sea de fácil consulta, ya que va a ser un libro de referencia. Es un catálogo científico que sabemos que van a utilizar investigadores, como nosotros también lo hacemos. Entonces, una edición en PDF permite hacer búsquedas, moverse perfectamente por el volumen, que la edición en papel pues sí tiene ese encanto romántico del papel, pero para estas cosas hay veces que es menos práctico, ¿no? Además de los autores, también colaboran entidades importantísimas del mundo de los museos y de fuera de ellos. Entre ellos hemos contado con la estrecha colaboración, diría yo, de museos nacionales como el Museo de Traje, el Museo Nacional de Artes Decorativas, el Museo del Romanticismo, todos ellos en Madrid, además, de la Real Fábrica de Cristales de la Granja, Museo Pickman, dentro de España. También hemos querido aquí hacer mención a la colaboración siempre de la Fundación Aragonés por la estrecha vinculación que tiene también a la familia y a todo el patrimonio de los Aragonés. Y bueno, también han colaborado museos de fuera de España. En concreto, bueno, en Inglaterra, Francia. Por eso decía que al final este catálogo y este trocito de la vila va a ir a parar a las bibliotecas de museos importantísimos a nivel europeo, como el Victorian Albert de Londres, como el Museo de Saint-Denis en Francia, incluso se va a ir a Kioto, porque en Kioto también hemos tenido contactos y han colaborado con nosotros en la catalogación de objetos que vienen de Oriente, como son todos los objetos, la colección de objetos lacados que hay en la casa, y también en la catalogación de algunos de los vestidos, ya que en Kioto tienen el Instituto de la Moda, que es también una referencia en cuanto al estudio de la indumentaria histórica. Y bueno, con ellos hemos tenido contacto, pero fluido hasta el punto de que escribíamos un correo, teníamos que esperar hasta el día siguiente para ver la respuesta por la diferencia horaria, pero que era todos los días correos hasta que bueno, nos fueron asesorando y fuimos preguntando detalles de las piezas que han llegado aquí a la Barbera, pero que fueron fabricadas en Japón. Bueno, también República Checa y otros países. Tenemos que decir que ha tenido una buenísima acogida porque ahora ya hay una publicación, que es lo que presentamos hoy, pero simplemente la duda, la pregunta, o las fotos que hemos podido enviar han suscitado en estos conservadores de museos y en estos técnicos un interés enorme, que al principio nos sorprendió, luego no tanto, porque ya nos dimos cuenta de la envergadura que tenía la colección. Nos sorprendía al principio porque hacíamos una pregunta por correo electrónico muy formal, esperando que el secretario de quien se lo enviábamos nos dijera que en una semana nos contestarían, y a la hora o a las 2 horas, como mucho un día, nos contestaban diciendo que les parecía un patrimonio excepcional, que había piezas en sus museos similares, que estaban dispuestos a colaborar en lo que necesitábamos, y entonces nos dimos cuenta de que estábamos ante una colección que no era nada de pueblo ni de una casa que se quedara en lo familia antigua y en lo que tienen todas las abuelas, ¿no? Era una casa con un patrimonio excepcional. Debido a esta estrecha relación con varios museos nacionales y con el Ministerio de Cultura, como ahora comentaré, tuvimos el honor de hacer la primera presentación de este catálogo en Madrid, en la sede del Museo Nacional de Artes Decorativas,
y presentado además por su directora, Sofía Rodríguez Bernis, que además es presidenta de ICOM España. O sea, es de las máximas autoridades en el mundo de los museos. Y bueno, yo recuerdo que fue la primera que nos contestó a nuestros correos diciendo: aquí estoy para lo que necesitéis. Y bueno, pues se presentó allí en Madrid por eso, un poco por devolverles ese favor y por el prestigio que le iba a dar también a la publicación. Bueno, que es una colección excepcional es lo que venía comentando. También es verdad que esa colección, digamos que la Barbera era un diamante en bruto que hemos ido poco a poco puliendo y todavía se pulirá mucho más, porque al principio había cosas a las que a lo mejor no se le daba el valor que podían tener por su estado de conservación o por falta de investigación, y que luego poco a poco nos hemos ido sorprendiendo de ver que realmente tenemos unas joyas excepcionales, que ese es el caso literal por las joyas, de las joyas de bonita que existen. En un principio las vimos y nos planteábamos que si tenían valor o no, porque es un material plástico, parece comprado en la tienda de la vuelta de la esquina. Y sin embargo nos dimos cuenta de que era una cosa excepcional, porque era un material que se utilizó muy poco tiempo, pero que es muy característico del 19 por la importancia que se le daba al luto, y que es un material que se fabricaba para eso, específicamente para la indumentaria de luto, ya que sustituye el azabache, que era muy caro, y que luego el azabache, cuando no estaban de luto, pues no lucía tanto porque era negro. Entonces crearon este material. Bueno, pues esta es una anécdota, pero que es que cuando conservadores del Museo del Traje descubrieron la colección de joyas de Bonita de la Barbera, pues se quedaron sorprendidos, y además han salido las piezas de la Barbera en alguna publicación del Museo del Traje, y bueno, sabemos que en un futuro nos las van a pedir para posibles exposiciones. Y lo mismo pasa con la colección de indumentaria. Tenía un estado de conservación bastante lamentable, la mayoría de las piezas, otras no, y son restauraciones muy específicas que tienen que hacer profesionales que se dedican exclusivamente a eso, porque tienen unos trabajos y una sistemática pues muy específica, y que además es muy costoso. Entonces, bueno, pues también contamos con la colaboración del Ministerio de Cultura a través de varias subvenciones, y se pudieron restaurar estas piezas que de otra manera hubiera sido muy difícil, por eso, por el coste y por lo específico del trabajo. Después de esas restauraciones, pues seguimos redescubriendo piezas, viendo el valor que tenían, viendo que teníamos, como el vestido que estáis viendo, el violeta, es un vestido redondo del que hay poquísimos ejemplares, porque es de un periodo histórico muy concreto, que es pues, la última década del siglo XVIII, en el que se da la Revolución Francesa y se da una serie de cambios a nivel social, político y también en la indumentaria, y este vestido pertenece justo a ese momento. Pues hemos encontrado un paralelo casi idéntico en el Instituto de Moda de Kioto. Por eso los correos que hemos estado intercambiando con ellos. También en el Museo de Artes Decorativas de Francia hemos encontrado paralelos de algunos vestidos, etc. O sea que es una colección que está a nivel de los museos nacionales y nacionales de otros países. Luego, otro valor también importantísimo que tiene la Barbera es el hecho de que continente y contenido formen un conjunto, porque existen otras casas museo que sí que representan la casa natal de un personaje importante o una época, pero que de alguna manera se conservaba parte y parte se ha reconstruido, o se conservaba el mobiliario pero se ha traído de fuera la documentación. En el caso de la Barbera tenemos una casa tal cual la dejaron los últimos moradores, con todo un patrimonio, no solo de los últimos, sino de muchísimas generaciones atrás. Entonces, esto significaba que contenido y continente, o sea, el edificio y toda la colección se complementan,
De hecho, se ha dado el caso en varias piezas que la propia documentación de la casa nos ha dado la pista para poder catalogar la pieza, como es el caso de la bola espejo que está en el despacho, que siempre contamos la anécdota, pero porque es preciosa, ¿no? Estuvimos dándole vueltas a qué era esa bola que parece una lámpara, pero no es una lámpara, que es un espejo en el que te miras que parece una bola de discoteca, pero no es, y que parecía antigua y además estaba allí cuando vivían los últimos moradores. Y bueno, nadie nos daba la respuesta, ni siquiera conservadores de España ni del extranjero. Y en la propia casa encontramos una carta de 1876 que hablaba de una bola espejo que le habían regalado a la familia Aragonés a unos primos lejanos y que los niños estaban encantados mirándose en ella todo el día. O sea que esa carta nos databa la bola espejo en el siglo XIX. No sabemos si es la misma que hay colgada ahí o una que se compró junto a esa. Lo mismo nos pasa con la identificación de la familia. Teníamos una documentación, por un lado, teníamos unas fotos de lo que eran unos absolutos desconocidos para nosotros. Además, tengo que decir que la colección de fotografía es riquísima, porque, como sabéis, la fotografía empezó a extenderse a mediados del XIX y no para todo el mundo. Pues existe una colección de fotografía buenísima del XIX y bueno, sabíamos que esa gente pues seguro que era de la familia, además muchos de ellos se repetían en fotos, pero no sabíamos quiénes eran porque no estaban identificadas. Entonces, con la labor de investigación que ha comentado María Jesús del árbol genealógico en el archivo parroquial, más la investigación de los documentos, más los reales despachos de armas que tiene la familia, las dos ramas de la familia, más el estudio de la historia de la moda, que también es fundamental, porque claro, conforme vestían, pues podemos datar, incluso en algunas fotos se puede hilar bastante fino por el peinado y la indumentaria que llevan. Pues con todos esos datos conseguimos ponerle nombre a los miembros de la familia, no a todas las fotos que existen, porque además tendrán fotos de primos y de conocidos, pero sí a los que sabemos que son los miembros de la familia que vivieron en el siglo XIX. Aquí hemos puesto una representación de 4 de los hermanos que quedaron huérfanos tras la muerte de Pedro Aragonés Bonhoeffer, que era guardia real de la reina Isabel II, que fue diputado a Cortes, a las Cortes Constituyentes del 54, que era un militar condecorado con la medalla de la Orden de San Fernando. Y bueno, tenemos estas fotos que además las hemos datado, porque no venían, pero las hemos datado todas, en 1876, porque todos los miembros de la familia por separado van de luto. Ahí tenéis a las 2 chicas con las joyas de bonita que comentaba antes. Incluso veis que los 2 hermanos más pequeños de la familia van también de luto riguroso, que no deja de ser curioso también desde el punto de vista antropológico. Y bueno, por eso decía que la Barbera tiene una serie de valores que la hacen muy peculiar, muy especial y que hacen que todas esas piezas que existan hayan podido ser documentadas. Porque nosotros cuando empezamos la investigación estábamos desesperados porque no encontramos ninguna casa museo que tuviera un material así, ni encontrábamos referencias bibliográficas, salvo cosas sueltas. Pues encontrábamos libros de azulejos, encontrábamos libros sobre mobiliario, pero no encontramos una casa del 19 que tuviera todo un mobiliario o que nos explicara la vida del 19 o que nos explicara cómo funcionaba, pues cómo era el protocolo en el luto o en la familia. Entonces digamos que nosotros creemos que de alguna manera hemos llenado ese hueco, ese vacío que existía con este catálogo. Por eso hemos contado con muchísima gente que ha aportado también la experiencia de sus museos y aunque suene un poco feo decirlo yo así, pero creemos que este es el catálogo que a nosotros nos hubiera gustado encontrarnos cuando empezamos. Y bueno, pues esta aportación entre toda la gente que ha participado, pues hemos conseguido que salga. Por otra parte, la Barbera, desde que empezamos a hacer el proyecto de musealización hasta ahora, pues, y con el proyecto de rehabilitación que se hizo por José Luis Gallardo Llopis,
ha conseguido pasar de ser una casa de uso privado de una familia y antigua, porque la edificación data del siglo XVI-XVII, a ser un espacio de uso público y adaptado a personas con discapacidad. Esto también, como el arquitecto que hizo la realización, pues fue un reto, porque siempre es muy difícil mantener los valores arquitectónicos del edificio y a su vez adaptarlo a la visita de grupos y grupos y grupos, como estamos recibiendo. Pero bueno, ha funcionado, está bien. Tenemos un ascensor, se sacrificó una cancela que había en el hueco de la escalera antigua, pero creemos que se gana mucho más porque ese ascensor lo utiliza un tercio de las personas que vienen al museo, que es muchísimo, y que de otra manera se perdería en la casa. También el recorrido ya se hizo anulando las puertas estrechitas que hay para que se pudiera pasar por todas las estancias, y además en las visitas guiadas que se realizan pues se hace accesible no solo el edificio sino los contenidos, a través de piezas tocables, a través de tejidos que se pueden tocar, a través de olores, a través de sonidos, etc. Y por otro lado, la Barbera pues, bueno, funciona como un museo en cuanto a la acción cultural y acción educativa. Se han hecho exposiciones en la Cámara de la Barbera, también en la planta baja, de patrimonio, o sea, de las colecciones de la Barbera y de otras colecciones. Se han hecho jornadas, se han hecho visitas teatralizadas, que eso fue, creemos que eso también marcó un antes y un después de la Barbera. La visita teatralizada en la que Cayetana Aragonés, que sería una de estas niñas de esa familia que hemos visto antes, que enseña su casa caracterizada con un vestido que además aparece en varios retratos de la casa, y creemos que eso pues, le dio también un plus a la visita a la Barbera, porque conseguíamos sumergir aún más al visitante en el siglo XIX. Y bueno, estas visitas empezaron hace años, se consolidaron, fueron un éxito, pero luego aún se dio un paso más, gracias también al trabajo de Malena, la guía del museo, y de Rosa Lago, la animadora sociocultural, que fue conseguir que grupos con discapacidad colaboraran, participaran en las visitas, no solo como asistentes, como participantes, como visitantes, sino que se implicaran desde dentro y formaran parte de la visita. O sea, que ellos fueran también actores. Fue un proyecto largo, muy bonito, y que vio la luz hace meses ya, y bueno, que nos ha dado a ellos muchas satisfacciones, a nosotros creo que más, como proyecto enriquecedor. Aquí tenemos el grupo de Tapis y el grupo de Talayes, con los que vamos a seguir colaborando, y también abriremos otros proyectos a otros colectivos de la vida, por supuesto. Bueno, la Barbera seguirá con estas actividades, como decía. Por ejemplo, de cara al verano tenemos pensado hacer visitas temáticas, poniendo en valor los objetos británicos que hay en la casa, visitas en inglés, que ya se realizan, pero bueno, haciendo participar también a la comunidad británica, a los residentes europeos, y atrayendo también al turismo extranjero, que también es muy interesante. No solo a través del catálogo, que lo van a conocer en museos de todo el mundo, vamos a intentar, sino también bueno, pues eso, diversificando la oferta. No me quiero extender más, simplemente bueno, decir que el catálogo a los que habéis asistido os entregará una copia al salir para que podáis disfrutarlo. A los autores en la mesa también os haremos entrega de los ejemplares que os corresponden. Y no sé si el alcalde quiere añadir alguna cosa más. Las gracias por la presentación. La verdad es que la Barbera, y me gustaría hacer un recuerdo a doña Concha y a don Pedro, que gracias a ellos pues la isla puede tener, aparte de la Barbera, puede tener ese magnífico jardín que lo utilizan muchos niños todos los días, que está justo en el centro del pueblo, pues que está fantástico, ¿no? Entonces, pues bueno, un recuerdo también a estas personas. Pero bueno, yo creo que un poco la Barbera es el modelo que tenemos que seguir. Es un pequeño ejemplo que hay que trasladar al gran museo, de Vila Museo, que estamos haciendo en el Doctor Esquerro, y convertir el patrimonio cultural de la isla, que no tenemos que ir a ningún sitio a buscar nada, lo tenemos aquí, pero ponerlo en valor. La Barbera se ha conseguido, se está consiguiendo y se va a conseguir poner más en valor todavía,
hoy este catálogo pues bueno, es un paso más en esa apuesta de valor de la finca, y con el ejemplo de ese trabajo de la Barbera pues hay que trasladarlo al Vilamuseo, al Museo de la Ciudad, que también tendrá que ser interpretado, tendremos que ir los vileros, tenemos que ir a esos sitios continuamente para aprender de lo que fuimos y para también explicárselo a la gente que venga de fuera y que les entusiasme lo nuestro, ¿no? Ahora se están haciendo unas visitas teatralizadas en la Torre Sant Josep, fantásticas, una hora de reírte, de maravilla, además te enteras cómo funcionaban los romanos y tal, y participando además. Bueno, que esta forma de enseñar la cultura, aparte de que ponga en valor lo que hemos sido y que nos recuerde nuestros antepasados, también es economía. Y necesitamos esa economía y necesitamos hacer las cosas bien, y afortunadamente en este ayuntamiento los técnicos de Antonio y su equipo hacen las cosas muy bien. Y un ejemplo es la Barbera, y ese modelo es el que habrá que trasladar pues a eso, al museo, a las termas y a todo lo que tenemos, y nada, enhorabuena de verdad a todos. Muchas gracias.